Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre películas, series, cómics y mucho más. Mi nombre es John de Infotools SV y estoy acá para continuar con la parte número 2 sobre el reto de las películas que le propuse a nuestros grandes participantes de este podcast, Eric Raúl Martínez y Diego Carías. A mi lado izquierdo tengo a my friend, a mi compa, Eric Martínez. Eric, ¿cómo has estado? ¿Cómo te la has pasado en esta última semana después de la primera parte de este reto de las películas? Pues bastante, realmente igual. Un par de cosillas, uno que otro, pero hey, that's life, como diría el Joker. Y bueno, Diego Carías, Matusalén, el señor de la barba, nuestro próximo Santa Claus, ¿cómo te la has pasado? Hola John, un gusto saludarte, igual a todos los que nos escuchan. Pues nada relevante, ¿eh? Yo siento que el reto, o sea, desde un inicio fue bastante interesante, pero con respecto a las emociones de las películas, pues yo siento que no han cambiado, porque es el mismo estilo de películas, pero también, o sea, emocionado ya por seguir hablando de las películas que faltan, ¿no? Excelente. Pues vamos a dar inicio a el episodio número 26 con la segunda parte sobre el gran reto de las películas y, como dice Eric Martínez, que se engorde este podcast. Iniciamos este podcast hablando sobre 4 películas, de las cuales Diego tuvo la oportunidad de ver 2 películas que serían Uncut Gems y Knives Out. Y Eric Martínez, por su lado, terminó viendo No soy un hombre fácil y Modern Mystery. Vamos a empezar con la primer película sobre que tuvo que ver Diego Carías, que al azar le tocó, Uncut Gems. Pues Diego Carías, dime tu opinión general con respecto a esta película. Con esta película tengo algo muy personal. Y es lo que pasa, que está relacionado también con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sobre que la comedia es subjetiva y ese tema. Aquí, Diamantes en Bruto o Uncle James está interpretada por Adam Sandler. Y Adam Sandler se caracteriza por tener ese tipo de películas donde la comedia es muy cómoda, ¿no? La comedia es muy floja, él siempre se deja llevar por lo más fácil en cuestión de comedia, ¿no? Y algunas personas pues menosprecian al actor en ese tipo de películas. Sin embargo, Adam Sandler en esta película y en muchas otras nos demuestra de que él es un gran actor. Él es un gran actor. Y en Diamantes en Bruto se demuestra muy bien eso. Me parece una película muy bien desarrollada, bastante interesante. Y me gusta también esa mezcla que hacen con la NBA. Vemos a para mí una leyenda en esa película como es Kevin Garnett, quien jugó en Minnesota y en Boston Celtics por muchos años, y lo vemos interactuar con Adam Sandler en esta película y lo hace de una manera excelente. Sin embargo, la película pues presenta muchas situaciones que también pasan en la vida real, cosas que la gente hace por tal de vivir mejor, entre comillas, malas decisiones, malas compañías. Pero la película se desarrolla muy bien. Al final sí, de hecho se lo comentaba a Eric, como que me tocó, dije, ¿por qué? Pero me pareció muy buena película y una actuación extraordinaria de Adam Sandler. Ese sería mi punto de vista general por el momento. Interesante. Pues Eric, siempre en relación sobre esta película, Diamantes en Bruto, como lo conocemos en Latinoamérica, tu opinión general con respecto a esta película, por favor, haznosla saber, ya que tú eres un crítico. Dinos. Pues indiscutiblemente es una de las películas más destacables del año pasado.
y que lastimosamente no fue lo suficientemente reconocida en los Oscars, porque tiene valores de producción y narrativos muy, muy, muy interesantes. Y una de las mejores actuaciones del año pasado, que fue la de Adam Sandler como se me olvidó el nombre, permíteme, voy a checar, aquí lo tengo, como Howard. Creo que es muy, muy, muy interesante. Creo que es una película que vale la pena experimentar, sobre todo si se gusta de ese thriller que genera mucha ansiedad y se disfruta con esa tensión constante que te atrapa. Creo que es una película que merece mucho, mucho la pena. Interesante opinión. Ya que te tengo en línea, Eric, opinión general con respecto a No soy un hombre fácil. Tu opinión sobre I'm not an easy man. ¿Qué piensas sobre esta película? Pues fíjate que en un panorama bastante general, diría que es una película bastante interesante con respecto a los temas que aborda, que es y este juego que utiliza para representarlos, de cambiar el dominio cultural dirigido más hacia la mujer. Creo que es muy, muy interesante. Es decir, creo que tiene temas bastante interesantes, pero que al final, por diferentes perspectivas, considero que se ejecutan de manera un tanto, no sé, es que no me gustaría ocupar deplorable, pero que realmente no terminan de funcionar. Yo creo que esa sería la frase que mejor describe el asunto. Además que creo que tiene un problema significativo. Bueno, este yo creo que es un poco más de gustos, en los que considero de que esta película no debería de haber sido una comedia romántica, o si lo fuere, hubiera sido, si hubiera sido así, me gustaría que hubiera sido más cruda con los temas que aborda sobre el machismo. Y lastimosamente, a mí la película me queda de ver en ese sentido. Me parece interesante, pero me deja de ver mucho. Y creo que esa sería mi opinión general sobre el asunto. Entiendo, sí. Opinión que realmente me sorprende por parte de Eric, ya que esa es básicamente una comedia romántica, una área que cuesta un poco satisfacer para Eric en cuanto a películas. Pero Diego, ya que tú fuiste quien agregó esta película a tu lista por la cual Eric tuvo que verla, dime, ¿cuál es tu opinión general con respecto a No soy un hombre fácil? Algo que quiero resaltar de esta película es la razón por la cual la puse en mi lista, y de hecho se lo había comentado a Eric, y de hecho creo que lo comenté cuando tú nos diste las reglas del reto, John. La razón por la cual la incluí es porque quería que la viera Eric y me diera su punto de vista, porque yo cuando la vi me pareció una película muy extraña. De hecho, la forma en la que terminé viéndola fue lo típico, ¿no? Era un sábado por la noche, estaba a punto de cenar estas deliciosas pupusas hechas por mi madre, y dije, ok, voy a disfrutar las pupusas viendo una película que me haga reír, ¿no? Y vi la portada, vi que era clasificación comedia, y dije, ok, la elegí al azar, la vi, la empecé a ver, y dije, ¿qué estoy viendo? O sea, toca temas muy, muy delicados. Sin embargo, me pareció una película muy extraña. La verdad me pareció una película muy extraña. Entonces la razón por la cual la puse en la lista era porque quería que Eric la viera, ya que Eric es un crítico y no se le va nada. Quería escuchar lo que Eric tenía que decir con respecto a la película. La verdad, coincido mucho con Eric. Yo siento que la película toca temas muy, muy sensibles de una manera buena. Sin embargo, pudieron haberla explotado mejor, sin duda alguna. Pero a nivel personal, a mí me parece una película muy extraña. Básicamente, lo vuelvo a reiterar, la razón por la cual la incluí es porque quería ver qué es lo que opinaba Eric al respecto. Pero la verdad, la película es interesante. Sin embargo, hay ideas que yo siento que las tienen inconclusas o que no las explotan como deberían. Es mi opinión. Pues tuviste suerte, la verdad, que Eric escogiera el número que le correspondía a esta película, porque ya que tú querías escuchar la opinión de Eric, pues hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo, y esto fue todo al azar.
Pues vamos a ver, vamos a ponerlo un poco más interesante. Diego, ¿cuáles serían tus dos preguntas específicas o generales con respecto a I'm Not an Easy Man para Eric? Para verificar si Eric realmente vio esta película en específico. Sí, bueno, yo creo que mis películas con respecto a esta película van a ser muy generales porque la verdad vi esta película hace mucho, mucho tiempo y no la volví a ver porque la verdad no me nace volverla a ver. Sin embargo, tengo unas preguntas que, no sé, un poco extrañas para Eric. La primera, hay una secuencia donde se vive en un mundo donde no es que el feminismo prevalezca, sino que se ve que básicamente el rol del hombre lo tiene la mujer en todos los sentidos. Cuando entraste a esa fase de la película, ¿creíste que era alucinación o que estaba pasando de verdad? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta fue básicamente, ¿creíste desde un principio que la película, o sea, con lo que te estaba dando a mostrar, que la película tenía que ver con machismo? ¿O durante viste la película te sorprendió y dijiste, wow, ¿qué estoy viendo? Esas son mis dos preguntas. Pues fíjate que ahora me siento mal por las preguntas que te voy a hacer por Uncle James, porque esas películas creo que están muy interesantes, sorry. Pues fíjate que, mira, estuve barajando bastantes ideas respecto al asunto, porque creo que es que hay dos perspectivas, ¿me entiendes? Que considero de que en la película están un tanto ambiguas. Uno directamente que es una alucinación del personaje, y la segunda es que por el final, que literalmente es la fuerza del destino manifestándose para que esa situación se dé. Tipo la película de Bill Murray en la que es el día de la marmota. No me acuerdo cómo se llama en inglés esa película. Creo que se llama The Ground Day. Hechizo del Tiempo se llama en español. Pero en inglés se llama... sí, es el día de la marmota. Groundhog Day. En la que él es un periodista que va a solventar el problema va a solventar el evento del Día de la Marmota y se da cuenta que cada vez que se muere o le pasa algo, no recuerdo, amanece otra vez en el día. Entonces yo me imaginé por una de esas perspectivas de que o bien era alucinación o directamente pues era la fuerza del destino tratándole de enseñar algo a Demian directamente. Y respecto a la segunda pregunta, pues yo digo que desde el primer minuto se nota de que, bueno, realmente no me acuerdo de la secuencia inicial, pero desde que Demian entra a la biblioteca... obvio, lo replanteamos. Desde el primer minuto que hablan sobre la app de medirse cuántas veces has tenido sexo y cómo eso crece una... ¿cómo se llama? Una estadística que parece tu miembro. Desde ahí dije, esta película va a hablar de machismo y va a hablar sobre cómo los hombres somos estúpidos. Ya, ahí directamente. Es que la verdad es que los hombres hacemos estupideces, pero bueno, eso es un tema muy aparte. Eric, ¿cuáles son tus preguntas específicas para Diego con respecto a Uncut Gems? Bueno, mis preguntas son dos. ¿Cuánto gana Howard al final de la película? ¿Y de quién es el partido donde Garnet está jugando y donde Howard apuesta el dinero de lo que ganó con el ópalo que vendió? Ok, la segunda pregunta, ¿de quién es el partido? Yo creo que te referías a de quién es el equipo, ¿no? Ajá, ¿quiénes son los equipos que están en el partido? Perfecto, los equipos eran Boston Celtics versus los Knights de New York. No, yo creo... Era la final. Yo creo que eran los Sixers de Filadelfia. Los Sixers de Filadelfia, los de 76, ¿Sí? Contra los Boston. Ajá. Ok. Si vos tenés respuesta ahí, ok, a mí se me había venido... No, yo la corroboré, pero pues me puedo estar equivocando. Pero bueno, gana el partido, eso es lo importante. Celtics, ya pusiste, ya, a media punta. Boston Celtics, ok. Y la primera pregunta, ¿cuánto gana al final? Pues yo creo que era más de $1 millón, ¿no? Yo creo que la apuesta, porque lo había apostado, la apuesta consistía en de que iba a ganar Boston, cuántos rebotes de Kevin, cuántos puntos de Kevin, y literalmente los acertó todos. Entonces yo creo que era más de $1 millón. Claro. Correcto. Sí, era más de $1 millón, era 1.2 millones. Específicamente. Perfecto. 1.2 millones. Poquito, tú sabes lo diario que uno gana normalmente en apuestas.
Lo diario, lo de siempre. Bueno, indiscutiblemente Uncut Gems o Diamantes en Bruto, como lo puede conocer mucha gente, es una película muy, muy interesante, pues podemos ver a Adam Sandler desde un punto de vista un poco diferente, en mi opinión, ya que Adam Sandler normalmente tiene una comedia muy similar. Pero bueno, refiriéndonos a esta película, principalmente Uncut Gems, Diego, ¿por qué recomendarías ver Diamantes en Bruto y por qué razón no la recomendarías? Ok, la razón por la cual recomendaría Diamantes en Bruto es porque la película trata temas que pasan en la vida real de una forma muy acertada. De una forma muy acertada se presenta qué es lo que pasa con un hombre que es avaro, porque para mí el personaje que interpreta Adam Sandler, Howard, es un hombre avaro, que quiere más y más y más, tiene demasiadas deudas, pero cuando tiene la oportunidad de pagarlas, en vez de pagarlas con el dinero que ella tiene, decide apostar el dinero solo para ganar más. Y eso es lo que hace la gente así, o sea, es lo que pasa. También el conflicto que tiene con su familia, porque al final pues él está separado de su esposa, se consigue a una pareja que es de ese, bueno, lo que plantean las películas, ¿verdad? La típica chica bonita que solo busca a alguien por su dinero, es lo que pasa también. Entonces todos esos temas los toca de una forma muy realista, de una forma muy acertada. Y como lo vuelvo a decir, yo creo que la mezcla que hacen con las apuestas, más que todo con los partidos de la NBA, que todo el mundo sabe de que son las apuestas más millonarias que hay, yo creo que incluso más que las del fútbol. La NBA es una locura y hay empresarios que invierten demasiado en apuestas así para esos tipos de partidos. Entonces la película, no sé, tiene ese contraste muy, muy equilibrado de todas esas situaciones y las toca de una manera excelente. Esa sería la razón por la cual la recomendaría. La razón por la cual no la recomendaría, yo creo que una va a sonar un poco cliché, pero yo siento que cuando nosotros vemos este tipo de películas, hay gente que tiene ese tipo de pensamientos, como el personaje de Howard. Y a veces la gente pues se avienta a hacer ese tipo de cosas en la vida real, no exactamente como está en la película, pero hay gente que se toma muy a pecho las películas, ¿no? Entonces cuando ve a un personaje hacer ese tipo de cosas, pues a veces hay personas que empiezan a pensar de ese tipo, de la misma forma. Entonces como que viene siendo una mala influencia, no para todos. Pero yo creo que esa sería la única razón por la cual no la recomendaría. Eso sí, sin duda alguna, esta película no es para niños. De hecho, aparte de tocar situaciones bastante delicadas, pues hay unas escenas bastante fuertes, como por ejemplo cuando van a sacar a Howard del recital de su hija porque no había pagado, que por cierto era la misma familia, o sea, increíble. Y también la escena final, que fue la que me dejó en shock a mí, y dije, ¿por qué? Al final lo logró este hombre y tenía que terminar así, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa sería mi única razón por la cual no la recomendaría, pero en general es una muy buena película. Interesante opinión. Y bueno, por esto tengo una pregunta muy específica para Eric. Y ya que esta era una de las películas que él tenía en su lista que seguramente él ha disfrutado, quisiera saber si me puedes responder, Eric, ¿qué fue lo que menos te gustó de esta película? ¿Por qué no la recomendarías? Pues te voy a ser honesto, recuerdo haberla visto y haberla querido compartir con Diego en particular y contigo, por eso la propuse de alguna manera en la lista y al final la terminó seleccionando Diego. Te voy a ser honesto, creo que tendría que volver a verla porque recuerdo que la vi y considero que tiene valor de producción muy interesante, es un guión bien ejecutado de verdad. Es que me encanta el detalle porque el juego de los Celtics sí pasó ese juego sí existe, ¿me entiendes? Eso sucedió, es decir, es una relación entre ficción y eventos reales que están escritos de manera increíble, además de que la actuación de Adam Sandler creo que es muy, muy, muy interesante. Sin embargo, recuerdo sí haberme sentido un poco
como que algo me faltaba con la película, pero no puedo especificarlo de manera explícita. Yo diría que realmente la vieran y se formen su propia opinión, pero realmente es una película destacable. Película destacable y sí, la verdad, como lo decías al inicio, Eric, Diamantes en Bruto es una película que debió merecer un poco más de apreciación al momento de haber sido lanzada. Lamentablemente no ha sido así, a pesar que tiene realmente una muy buena puntuación como película. Y pues, ya que a ti, Eric, te tocó ver Hechizo del Tiempo, perdón, te tocó, te tocó ver, ¿cómo se llamaba esta película? No soy un hombre fácil, ¿verdad? I'm Not an Easy Man. ¿Qué destacas de esta película? ¿Qué en específico te gustó como para poder recomendarla? Mira, yo creo que, bueno, ya que voy a hablar de las cosas buenas, considero que la película tiene grandes intenciones con respecto a los temas que quiere abordar, que literalmente son relacionados sobre las conductas violentas y tóxicas del machismo. Creo que es muy interesante porque la directora, y aquí de esto quiero hablar ya directamente cuando habla sobre los problemas que tengo con la película, es de que utiliza la comedia romántica como medio para pues hablar sobre este tipo de temas, que al final considero que no terminan de funcionar. Considero de que es necesario rescatarlos y valorarlos de alguna manera, principalmente porque creo que la narrativa no le ayudó o no fue escrita lo apropiadamente para reforzar sus mensajes, pero creo que hablar del tema sobre pues, el machismo y sobre sus conductas, principalmente las representadas por Damien, creo que es muy muy interesante para generar algún tipo de discusión sobre el tema y pues generar una respuesta del público bastante interesante. Creo que por eso recomendaría la película, para hacer una lectura de los temas que aborda y cómo son interpretados, pero creo que hay un problema significativo en eso que me imagino que abordaremos más adelante. Muy bien, muy bien. Pero, Diego, tú que eres el que escoge estas películas un poco más para todo público, creo que un poco menos crítica, diría yo. ¿Cuál es tu opinión o qué fue lo que realmente te motivó para escoger I'm Not an Easy Man en tu lista y que hubiese esta posibilidad de que Eric la viera? Sí, yo creo que un poco de lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que, como lo vuelvo a decir, tengo mucho de no ver esta película. Yo creo que la vi hace más de un año ya. Y la razón principal por la cual quería que Eric la viera es que porque para mí me pareció extraña. Y cuando digo extraña no estoy diciendo que sea mala película. Solo que me pareció bastante extraña, a mí me confundió mucho, sobre todo la pregunta que le hice a Eric con respecto a que si era ese cambio que hay, ¿no? En la película, si era de verdad o era alguna alucinación o algo por el estilo. Y básicamente eso me movió a ponerla en la lista. Sin embargo, me parece una película, como lo dije al principio, como lo mencionó Eric, que toca temas importantes de una manera sutil, de una manera aceptable. Y yo creo que la recomendaría para que la gente tuviera su propia perspectiva de la película, ¿no? Porque yo siento que es de ese tipo de películas que para que logres entenderla bien, yo creo que tenés que verla más de una vez. Tenés que verla más de una vez porque yo solo la vi una vez y me confundió todo. Yo dije, ¿qué carajos he visto? Pero yo creo que o sea, la película tiene muy buenas ideas. Sin embargo, tenés que analizarla bien como para lograr entenderlas. Pero yo creo que eso sería la razón, para que cada quien tenga su perspectiva con respecto a la película, qué es lo que te quiere dar a entender la película. Yo creo que esa sería la razón principal por la cual la recomendara. Y quizás la razón por la que no la recomendara es porque a mí se me hace bastante extraña, pero es de analizarla. Yo creo que es una película de análisis, así como lo hizo Eric, y para sacar los puntos buenos y los puntos malos. Muy bien, creo que en algo sí podemos coincidir con respecto a estas primeras dos películas en esta segunda parte, es que tanto Diamantes en Bruto como
No soy un hombre fácil, creo que son películas que no son aptas para, primero que nada, para todo público, pero que sí son recomendadas, así que para todos los que nos están escuchando, ambas películas son recomendadas por nuestros protagonistas en esta segunda parte de este reto. Y vamos a pasar con las últimas dos películas que tuvieron que ver, películas que realmente fueron muy interesantes. Por un lado tenemos a Diego Carías, que tuvo que ver Knives Out, una película muy muy interesante donde aparece Daniel Craig, para los que no lo conocen, el último James Bond. Y a Eric le tocó ver Modern Mystery, así que vamos a ver qué tal les fue con estas películas. Primero que nada, vamos a empezar con las preguntas específicas. Diego, ¿qué preguntas específicas tienes con respecto a Modern Mystery para Eric? Ok. La primera pregunta para Eric de Modern Mystery sería: ¿cuál es la razón por la cual la familia se va de vacaciones a un yate? ¿Cuál es esa razón? Y la segunda película es, al final, ¿quién descubre el misterio? Pues la razón por que está de aniversario, 15 aniversario creo que es, de boda entre los personajes principales. Y quien descubre realmente al final, entre ambos descubren realmente que sale la hija y que hay el chiste de Butler y ese tipo de cosas. Pero creo que realmente la que termina descubriendo el asunto sobre todo el último plot twist, que me parece una estupidez, es esa Jennifer Aniston, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero ella, literalmente. ¿Verdad? ¿A eso te refieres? Sí. Ok, perfecto. Ok, correcto. Sí. Audrey. Sí. Se llama Audrey. Pero ok, perfecto. Entonces en ese caso, no sé si hago yo mis preguntas. Sí, por favor, Eric, haz tus preguntas con respecto a Knives Out para Diego y verificaremos si realmente vio esta película, que cabe destacar que es de suspenso, algo que a Diego no le llama mucho la atención. Ok, perfecto. Con respecto a Knives Out, las preguntas son: ¿por qué Walt está distanciado de su padre? Y ¿quién terminó por contratar al detective? Interesantes tus preguntas porque una contesta a la otra. La razón por la cual Walt está alejado de su padre básicamente es porque, o sea, él nunca quiso hacer nada por sí mismo, o sea, siempre quiso depender de la herencia de la familia, y al final pues hubo una disputa ahí con quien indirectamente es el protagonista de la película, que ese es el misterio, ¿no? Saber qué pasó con él. Y la segunda pregunta, ¿quién al final? Espérate, se me olvidó la segunda pregunta, hacerla de nuevo, perdón. Vaya, es que acuérdate que Walt es el hijo y el otro personaje, el que creo que al que te estás refiriendo, es el sobrino, bueno, el nieto del viejito que se muere. Del viejito, correcto. Ok, de Harlem. La segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién contrató al detective? ¿Cómo se llama la persona que contrató al detective? Mira, no recuerdo el nombre, pero es el sobrino del viejito. Él fue quien la contrató. Y es cierto, había malinterpretado la primera pregunta. La primera pregunta era ¿por qué estaba distanciado de su padre? Y la respuesta es que su padre había descubierto una infidelidad. Esa era la respuesta. Pero no me refiero a la hija, me refiero al hijo. Exacto, pero es que ¿qué es lo que pasa con, o sea, qué es lo que pasa con él? Es que el hijo es el del bastón. Pero es que tiene más de un hijo, Eric. O sea, si te estás refiriendo al del bastón, es el que le... ¡Por eso! Ajá. Me estoy refiriendo al del bastón. Ajá, me estoy refiriendo al del bastón. Ok. O sea, lo de la infidelidad no es. Ok. ¿Por qué está alejado de él? Lo de la infidelidad es de la esposa de la hija. Vaya, es que lo que pasa es de que, que es el papá de... Lo que pasa con el hijo del bastón es que básicamente él estaba a cargo de... Porque el señor era escritor, ¿verdad? Hacía muchos libros, entonces él estaba a cargo como de esa compañía. Efectivamente. Y yo creo que tuvieron un desacuerdo con respecto a la empresa, entonces por eso estaban alejados, ¿no? Ajá. Eso. Es lo único que recuerdo ahorita. Sí, eso es. ¿Correcto? Eso es. Ok, me confundí todo. Sorry, not sorry, pero ahí está la respuesta. Ok.
Vaya, vaya. Bueno, con respecto a Modern Mystery, la verdad, personalmente creo que fue una muy, muy buena película para este dúo de actores como lo es Adam Sandler y Jennifer Aniston, que, bueno, no es la primera película que tienen juntos, 10 de 10, pero John. a mí realmente me gustó. Pero quiero escuchar cuál fue la opinión o cuál es la opinión que tiene Eric con respecto a esta película de Adam Sandler. Vaya, en este caso en particular quiero traer a cuenta una cosa importante de la película anterior que no mencioné, que es lo siguiente. Sé que ya estamos en la nueva, pero me va a servir de base. Dale. La mayoría del tiempo, a nivel narrativo y a nivel en puesta en escena, hay que tener mucho cuidado cuando se está haciendo una película. No es que haga una película yo, ¿verdad? Nunca la haya hecho, pero a lo que me quiero referir es que es muy importante tener cuidado en cuál es la intención de lo que estamos haciendo en ese momento, o lo que estamos representando en pantalla. Y en este caso en particular, la película anterior peca de una cosa importante de la que no mencioné, y es que, por ejemplo, si vos vas a ver esa película, la de No soy un hombre fácil, te enfocas más en la relación de los protagonistas que juegan con este concepto al revés del machismo aplicado en mujeres, y no te enfocas en los temas importantes, razón por la cual yo considero que la película es necesario que sea más cruda, porque por ejemplo temas como en el caso en el que el hijo del mejor amigo de Demian, que son vecinos, cuando dice de que le gusta una de ballet y directamente están se me ha ido el nombre, donde se cambia la ropa, en los cambiadores, en los vestidores, vamos a decir, en los vestidores. Cuando le dice que Sara la obligó a que le haga sexo oral a ella, ese tipo de tema tiene un gran impacto, es decir, creo que es un tema muy fuerte, que habla mucho de la película, pero de que lastimosamente está diluido por otro tipo de tema que se come al tema. Es decir, al final no creo que haya un balance significativo entre la relación y los temas que tienen que hablar la película. Por eso te digo de que considero de que se desperdicia una oportunidad. A pesar que considero que la mejor manera, o una manera un tanto más, una manera menos directa de hablar sobre el machismo y sus conductas violentas y tóxicas, es a través de una comedia romántica para que la gente se ríe, pero que le escale un mensaje. Lastimosamente considero de que falla esa película en ese sentido. No puede representar apropiadamente lo que la película debe de ser, que es una dura crítica hacia todo el elemento. A pesar de que, por ejemplo, hay declaración de intenciones. Por ejemplo, el hecho de que al final quien sea Alexandra quien nos enseñe por qué el machismo está mal y no Demian, es un juego de intenciones de parte de la directora en la que, si ven de alguna manera, y Diego entenderá a qué me refiero, si sabe específicamente, si entiende a qué me refiero en ese momento, ya sé que dije eso 2 veces, es en el que la primera mitad de la película se siente que es de Demian y la segunda mitad se siente que es de Alexander. Es decir, Demian está como en el concepto de la historia, pero Demian pasa más a un segundo plano. Entonces, hasta eso es una declaración de intenciones de que es necesario que haya equidad. Pero bueno. Y ahora, traspolando eso a Modern Mystery, considero de que aquí pasa exactamente lo mismo. Esta película es una satirización del género del misterio tipo Knives Out, o es una comedia estúpida. Y creo que ahí es cuando la película cae en un problema significativo que otra vez, Adam Sandler peca de nuevo. Y es que, te voy a ser honesto, la primera media hora de la película sigue más o menos el concepto clásico del género del misterio. Pasa una situación conflictiva, se nos presentan las diferentes características de los personajes, uno comienza a entrar al juego de quién va a matar a quién, ¿ok? Y la primera media hora creo que, te voy a ser honesto, para una película de Adam Sandler, me parece que hasta es mucho tiempo para sentar las bases de lo que va a ser la película. Pero una vez eso pasa, todo se va a la desgracia, todo se desmorona poco a poco. Creo que esta película no entiende hacia dónde quiere ir. Y yo creo que lo peor es que la película creo que hubiera sido una gran satirización del medio. Porque viendo la película me dije, wow, eso se parece a Knives Out, ¿sabes? Que eso implica de que de alguna manera el concepto de un señor que se va a morir y que va a dividir una herencia es un tanto cliché. Y aquí depende de cómo se aborda el concepto, que en Knives Out creo que lo hace muy bien, pero que en Modern Mystery creo que falla indiscutiblemente, principalmente porque
creo que Adam Sandler y Jennifer Aniston, o los Smith, o los Split, no me acuerdo cómo se llama, espérate. Quiero ver los Splits. Fallan, o sea, de verdad, siento de que Adam Sandler y Jennifer Aniston están de más en la película. Nunca creo que el guionista realmente logró armonizar su presencia con el concepto del misterio. Principalmente porque llega a una situación demasiado ambigua en la que o están haciendo una satirización bastante inteligente, bastante bien ejecutada, o últimamente es una película que es mediocre, que es como la describí en su momento cuando recién la vi en las historias. Porque al final creo, es decir, por ejemplo, voy a ponerse unas situaciones. Una en particular que siento que está de más. Toda la película se nos está hablando de que Adam Sandler está mintiendo a Jennifer Aniston y le está diciendo de que él es un detective, pero realmente no es un detective. Va. Pero en el momento en el que ella descubre que no es un detective, pues los personajes se separan. Que desde el momento en el que se pone en la película de que él no le ha dicho la verdad a ella, se tiene por sentado de que esa separación va a pasar. En otras películas la separación lleva a puntos interesantes de la historia, y en esta me parece bastante estúpida. Primera escena, se separan, segunda escena ya están otra vez juntas en una biblioteca. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen eso? Me parece bastante mediocre, ¿me entiendes? Me parece bastante mediocre. Y creo que odio sus diálogos. De verdad, los diálogos entre ellos dos me parecen desesperantes a más no poder. Me parecen así castrantes. Me parecen como que me están matando. Particularmente voy a poner un ejemplo de uno. Cuando están en el avión y se dan cuenta del bar y está esta persona elegante de la familia que está invitando a Jennifer Aniston y a su esposo a que vayan al yate con la familia, de que termina desencadenándose en el conflicto principal de la película. No, me molesta mucho de que se nota de que el personaje de Adam Sandler, Nick, es un bueno para nada, ignorante, bastante estúpido, y de repente entran al baño y es como, vamos a tener sexo. ¿Pero de dónde vino eso? ¿Qué lógica, qué cimiento comédico es ese? De verdad, me parece estúpido. Ok, entiendo el meme, entiendo de que hay un tropo en el que si una pareja se mete al baño de un avión van a tener sexo. Y digo, ok, that's good. I mean, pero el problema con esta particularidad es que no viene de la nada, ¿sabes? Viene de la nada. Y lo peor y lo único que hacen ver al personaje de Sandler como un estúpido. Y lo hacen en toda la película. Siento que es necesario, pues realmente no. Creo que esta situación hubiera sido planteada de otra manera. Creo que hubiera sido más interesante, ¿saben? Como que Jennifer quiere manipular a Nick porque sabe que Nick es estúpido y va a ser manipulable para que vaya en esa cuestión del barco. Y sin embargo, más allá de eso, realmente me parece bastante decadente. Y odio por ejemplo, cuando matan a la nueva esposa del señor que es asesinado, la japonesa. La matan y ellos están hablando sobre una volada sobre un libro de misterio. Y digo, pero qué estupidez, ¿sabes? Es decir, si quieres satirizar lo de ser detectives en una cuestión de misterio, me parece que lo estás haciendo bastante mal. Me parece que y me es desesperante. Es decir, por Dios, es que ¿por qué estás ahí? Vete, o sea, creo que la película nunca se toma, es bastante curioso. Se toma en serio el caso del que está investigando, pero al mismo tiempo no lo hace porque lo termina resolviendo de manera un tanto atropellada, en el que hay una cantidad de cabos sueltos bastante significativos. Por ejemplo, el personaje que invita a Jennifer al barco, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Charles. Por ejemplo, se muere, ok, pero de repente como que se junta con la japonesa. ¿Y eso por qué? ¿Se siguen amando? ¿Qué pasó? Es decir, se nos da a entender en la película de que de alguna manera haya romance entre ellos, pero me parece que hay demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, la que es actriz, que termina siendo una hija bastarda del señor que matan, desaparece la mitad de la película y yo digo, ok, o sea, o por ejemplo el detective que los ayuda a resolver el asunto, bueno, que resuelve el asunto de alguna manera, me parece también un personaje bastante estúpido. Por ejemplo, está hablando en francés mientras está hablando en las noticias y de repente solo dice a la televisión, él es un detective, que
me parece conveniente, estúpido, es decir, una serie de situaciones bastante significativas. Pero yo creo que mi principal problema con la película, resumiendo, es de que creo que los Speeds nunca caben de realmente la dinámica y nunca se logra satirizar el concepto del misterio, que lo intentan hacer, porque el inicio de la película y presentar a los personajes que son unos buenos para nada, estúpidos y estereotipados, ok, pero realmente creo que nunca lo logran apropiadamente y nunca lo logran con comedia interesante, porque realmente la película da para más. Por ejemplo, hay un chiste que odio con todo mi corazón y realmente no entiendo por qué está ahí. Por ejemplo, el coronel ha perdido la mano y ha perdido el ojo, y de repente Adam Sandler, el personaje, ha perdido el nepe. Y yo digo, y le dicen, no ha perdido el nepe. Y de repente, media hora más adelante, es que ha perdido el nepe. Pero que te han dicho que no. ¿Por qué lo tienes que repetir? No es gracioso. No da no. Ve a hacer Uncle James. Eso es una... No. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, yo diría que con eso cerraría el asunto. Y obviamente hay un montón de problemas significativos que hay que destacar que... No, simplemente no considero que sea una película que valga la pena. No es tan mala, no es como Jaxi, o sea, pero me deja de ver bastante. Y considero de que el plot del final, porque hay un plot literalmente, me parece tan forzado y siento de que es como si Adam Sandler había dicho, quisiera andar en un Ferrari persiguiendo un auto de policía, y no veo otra justificación por la que esa escena está ahí, porque me parece estúpido. Me parece bastante estúpido. Bastante estúpido. Bastante estúpido. Por eso, mira, por ese tipo de personajes nos hacen ver como tontos. Los hombres nos hacen ver como tontos. O sea, no. Y ¿sabes qué? Es que de verdad que no entiendo el personaje de Nick. Porque por un lado pretenden hacerlo como un detective de que es capaz, como por ejemplo cuando descubre que un niño se va a robar Mountain Dew y chetos en una tiendita, pero de repente es uno que no sabe diferenciar que la esposa le ha dicho, quiero tal pastilla, y la ve y agarra otra. Es como, hijo mío, ¿por qué? Es que tenías una indicación. Pero creo que ya me extendí demasiado con la película. No, la verdad no me esperaba esta crítica tan amplia con respecto a Murder Mystery, porque personalmente fue una película que me gustó, que realmente no esperaba percibir desde el punto de vista de misterio y comedia, pero como lo decías tú, Eric, entre Knives Out y Murder Mystery, hay una gran diferencia, porque principalmente Knives Out es una película que habla o que relata directamente un misterio. Sin embargo, Murder Mystery es una película de comedia y misterio, y como tú lo decías, la película no termina de definir de qué va a tratar o qué tipo de película va a ser. Y creo que ese es a cierto punto un problema, porque cuando yo vi esta película, desde el inicio creí que iba a ser una comedia, pero habían unos puntos de vista, habían unas escenas que directamente hablaban sobre el misterio y que se ponían un poco serias. Pero sí, en resumen sí hay una gran diferencia, y pues es sorprendente tu crítica con respecto, tu opinión con respecto a esta película. Pero veamos, Diego, ya hablábamos de que en la parte anterior, el fin de semana pasado, que bueno, las películas largas o con suspenso que no son tan directas hacia el público casi no te llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Knives Out, así directamente? Sí, gracias por cederme la palabra después de que Eric consumió el 50% del programa, pero está bien, es Eric, es el crítico. Con respecto a Knives Out, pues básicamente la misma experiencia que tuve con tres anuncios por un crimen. O sea, la película es muy buena, pero la sufrí mucho. Sin embargo, yo siento que la secuencia de Knives Out es mucho más rápida que la de tres anuncios por un crimen, porque Knives Out te va dando pistas y suceden cosas con un ritmo bastante considerable, no tan lento como el de tres anuncios por un crimen. Obviamente la sufrí porque obviamente se trataba de resolver el misterio, ¿verdad? De quién había asesinado ahí al señor, por qué había pasado. Como tú bien dijiste, John, yo creo que Daniel Craig
hizo una de sus mejores interpretaciones en esta película. Yo también lo conozco, vi un par de películas que hizo como James Bond. Y también algo que me pareció bastante interesante es que, bueno, como ustedes saben, yo soy fanático de Capitán América y aquí vemos a Chris Evans. Y es primera vez a nivel personal que veo a Chris Evans interpretando un papel de malo. Y lo hizo bien. O sea, cuando tú ves a Chris Evans, pues lo primero que se te viene es Capitán América, pero también las otras películas que hace, que siempre la hace del simpático, del cómico, del hombre bonito y toda la ocasión, pero hoy lo hizo del villano y me gustó cómo interpretó ese personaje. Pero vuelvo a decir, yo siento que experimenté exactamente lo mismo que con las películas anteriores, o sea, muy buena película, pero la sufrí bastante porque no me gusta la incertidumbre. Sin embargo, yo sentí que esta película, pues el ritmo era un poco más rápido y eso me gustó bastante. Pero la película es muy buena. Los personajes, yo siento que cada personaje está establecido donde debe estar y cada personaje juega su rol y cada personaje es importante. Cada personaje, incluso los dos que andan ahí a la par de Daniel Craig, los detectives que andan con él, incluso ellos tienen papeles importantes. De hecho, ellos empiezan a cuestionar a la familia al principio de la película, a hacer las preguntas. Entonces me parece que los roles están muy bien establecidos, la película está muy bien escrita, la secuencia de la película tiene una velocidad bastante aceptable y equilibrada, y a pesar de que la sufrí, pero ya expliqué por qué el podcast pasado, que básicamente no es porque sea mala, sino que no me gusta la incertidumbre, a pesar de que la sufrí, me parece una película genial. Interesante opinión, y pues cabe recalcar que así como tú lo mencionas, muchas personas conocen a Chris Evans directamente por su papel en Marvel, por interpretar directamente al Capitán América, a pesar de que él ya había hecho una interpretación en este universo cinematográfico en Los Cuatro Fantásticos, y mucha gente lo asocia con eso, mucha gente lo asocia con eso, a pesar que Chris Evans tiene una diversidad de películas, incluyendo comedias, cuando allá en su época, cuando era más joven, antes de el suero del super soldado. Literal. Pero sí, como tú lo mencionas, a cada personaje en esta película, Knives Out tiene un papel muy importante, incluyendo a esta abuelita que interpretó básicamente a la mamá del señor que, bueno, técnicamente se suicidó. A esta viejita que no hablaba y que nadie le hacía caso, hasta ella tiene un papel muy importante en esta película. Sinceramente, cuando tuve que ver esta película, no esperaba mucho, no pensé sorprenderme tanto, ya que al inicio de la película me pareció un tanto aburrida, no le encontré un hilo, pero poco a poco se fue poniendo muy interesante. Pero directamente es una película de misterio y pues qué bien que la hayas disfrutado, Diego. Eric, tengo una pregunta directa con respecto a Knives Out para ti. Yo sé que eres crítico y que esta película seguramente te gustó muchísimo, pero ¿hay algún punto negativo de esta película por la cual podrías tomar la decisión de no recomendársela a nuestro público? Mira, realmente recuerdo que cuando terminé de ver la película, a pesar de que considero que es una película muy interesante, que si ustedes gustan del género del misterio, la vean indiscutiblemente, porque es muy interesante, actuaciones muy interesantes. Creo que puede darse a entender de que una que otra acción es muy conveniente para la trama, ¿sabes? Es decir, algunas cosas creo que están construidas de manera bastante interesante, pero otras creo que sí están un poco, se podrían dar interpretaciones que son muy convenientes. Entonces yo diría que si eso puede ser un pero para ustedes, no la vean directamente. Porque, y claro, no considero que sea una película que se cocine tan a fuego lento como otros misterios, sino que creo que va directo al punto. Entonces yo creo que depende por ahí el asunto, ¿sabes? Pero más allá de eso, pues suma recomendación. Excelente. Y ya que te veo un poco positivo con respecto a la crítica de las películas, pasando a Murder Mystery, con esta
pareja explosiva de Jennifer Aniston y Adam Sandler. ¿Por qué razón la recomendarías? ¿Por qué recomendarías esta película a nuestro público? No sé, fíjate que yo creo que es curioso, siento que es una película que como te digo, como es el misterio con la comedia, o sea, no es una película que Adam Sandler no creo que brilla en su plenitud en toda la película. Creo que es un Adam Sandler que ya lo hemos visto en otros tipos de películas, la misma actitud de Adam Sandler en todas las películas, excepto las que no son de comedia, está aquí. Pero creo que brilla menos. Entonces, si sos muy fan de Adam Sandler, creo que deberías de checarla, tú sabes, para llenar tu filmografía sobre él. Sin embargo, creo que si sos muy fan de los misterios, no la recomiendo lo más mínimo. Es decir, si el género del misterio te gusta, no la recomiendo. Para nada, para nada, para nada. Porque considero de que, aparte, como no logra bien su satirización del medio, puede darse a entender que el misterio está mal planteado, es estúpido y es decadente. Entonces, no sé, es decir, verla si te gusta Adam Sandler y no verla si te gustan demasiado los misterios, porque realmente esta película te lo va a arruinar y pues te vas a enojar. Mejor ve Nice Out. Muy bien, entonces podríamos considerar Murder Mystery como una película directamente sobre comedia, según tu punto de vista. No, para nada. Es mitad comedia, mitad misterio, que no logran encajarse el uno al otro apropiadamente. Entonces es mitad y mitad, mitad y mitad. Es decir, creo que hay comedia que está mal escrita y gags que realmente no sirven en lo más mínimo. Es decir, solo son pláticas y creo que algunos están muy bien ejecutados. Por ejemplo, hay un chiste, si lo ven en inglés entenderán de que al inicio de la película Adam y Jennifer hablan sobre cómo al final en los libros siempre el asesino es el mayordomo o el butler. Entonces al final el chiste es de que la hija bastarda del señor se apellida Butler. Entonces ese tipo de cosas creo que están bien construidas y dices, bien ahí, no te saca una super carcajada. Y bueno, y depende como diría Diego, cómo ves la comedia de manera subjetiva. Pero que pues, no sé, está a mitad realmente. Porque te voy a ser honesto, la primera media hora es ver a Dan Sandler siendo stupid, no siendo gracioso, siendo muy stupid. Y planteando una película de misterio que está, ¿sabes? Más o menos. Muy bien, muy interesante. Y sí, cabe recalcar que muchas películas cambian en cuanto a su doblaje. Al hacer el doblaje hay ciertos detalles que se pierden en algunas películas. Hay películas a las que el doblaje les beneficia un poco más. Pero bueno, son detalles que solo alguien como Eric podría notar directamente. Pero pasando con la otra película, Nice Out, película recomendada por parte de Eric. Bueno, él me la recomendó a mí y la agregó a la lista para que Diego la pudiera disfrutar. Y pues quiero saber, Diego, ¿qué punto negativo le verías a esta película de misterio? ¿Crees que el suspenso te ganó también? ¿Te hizo pensar en algún momento que la película podría ser aburrida o no gustarte? Pues como lo mencionaba al principio, yo siento que esta película, a pesar de ser de misterio, la disfruté mucho más que Tres anuncios por un crimen, porque siento que la secuencia que lleva es mucho más rápida, no es tan lenta. Yo creo que, como decía Eric, yo siento que con Knives Out es misterio, pero va al punto, o sea, no le da vueltas a un mismo asunto, o sea, descubren algo, perfecto, absorben lo que tienen que absorber y pasan al siguiente acto, o sea, no es tan lenta como en este caso Tres anuncios por un crimen. Sin embargo, una razón por la cual quizás no recomendaría esta película, pues yo creo que me quedaría siempre con lo mismo. Yo siento que si eres de ese tipo de personas que no tolera los misterios y no tolera el estar esperando y sufre bastante el hecho de no saber algo, pues la vas a pasar mal. No tanto como en Tres anuncios por un crimen, pero sí. Pero aparte de eso, pues me parece una película bastante buena, que tiene un ritmo perfecto, un ritmo bastante equilibrado. Y pues yo en lo personal la recomendaría. Pero si no tuviera que hacerlo, pues sería por lo mismo, ¿no? Si te consideras una persona que odia la incertidumbre, pues la vas a sufrir. Pero de lo contrario, yo creo que de las 4 películas que Eric me ha recomendado,
yo creo que esta bien se lleva su segundo lugar, sin duda alguna. Excelente, excelente. Y bueno, tocaste un punto que ya tenía en mente para ir cerrando un poco este podcast con respecto a este reto de las películas y de las 4 películas que te tocaron ver. ¿Cuáles de estas recomendarías más? Si pudiéramos escoger 2 de las 4 que tú tuviste que ver, Diego, ¿cuáles recomendarías para nuestro público? Ok. O sea, ¿sería solo una o cuántas tengo que escoger yo? 2. Quiero que recomiendes 2 Ok. de las 4, sí. Ok, perfecto. Un poco difícil. La primera sí la tenía bien pensada, pero la segunda pues se me hace un poco difícil, pero ok, me voy a aventar. La primera, sin duda alguna, Catch Me If You Can. Yo siento que esa película la tienen que ver sí o sí. Y yo creo que la segunda sería Knives Out. Estaba ahí entre Knives Out y Diamantes en Bruto, pero me quedo con Knives Out. Estas son las 2 que recomendaría de parte mía, del reto. Catch Me If You Can y Knives Out. Excelente, excelente decisión y recomendación para nuestro público. Y bueno, veamos qué nos dice Eric con respecto a las 4 películas. Yo sé que hay unas que no las recomendaría a él, pero escuchémoslo a él mismo. Eric, ¿cuáles 2 películas recomendarías de las 4 que tuviste que ver en este reto? Wow, yo creo que es una película, es una pregunta bastante difícil porque creo que realmente, o sea, mira, las 2 que me gustaron fueron Love, Simon y No soy un hombre fácil. Sin embargo, considero de que entre esas 2 la que podría ser más digerible y que tiene un mensaje interesante es Love, Simon. Es decir, creo que Love, Simon es la película que indiscutiblemente recomiendo. Creo que es una película muy propositiva, muy interesante, que habla de temas que me gustan. Me gusta cómo abordan esos temas. Pero como segunda película es que no sé, estoy bastante dividido. Creo que sería mejor que vean No soy un hombre fácil, a pesar de lo difícil o cuesta arriba que puede ser su puesta en escena o su narrativa, porque como he explicado, creo que pues a pesar de tener buenas intenciones no terminan de funcionar de manera completa. O Murder Mystery, que Murder Mystery le recomendaría creo que me voy a quedar con No soy un hombre fácil. A pesar de que creo que es una comedia que no termina de funcionar completamente, ver ese juego entre el cambio del machismo podría ser bastante interesante, entonces, y da a memes bastante particulares, entonces yo creo que me quedo con las 2 que me gustaron directamente. Obviamente, Murder Mystery, como dije, si son fan de Adam Sandler, deben de verla para ver el asunto. Y chequen eso que les dije de cómo no logra satirizar el misterio y pues directamente Jexy que se queme en el infierno. Bueno, así, ¿cuál fue para ir cerrando este gran reto de las películas? Quiero que me den sus palabras finales con respecto a esta experiencia. ¿Cómo sintieron la experiencia de este reto de las películas? ¿La pasaron bien? ¿La pasaron mal? ¿Disfrutaron? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles serían sus palabras para resumir esta experiencia? Empecemos con Diego, por favor. Bueno, a mí el reto me pareció bastante interesante, yo creo que lo disfruté mucho, más que todo por algo que mencionaba también la semana pasada, que yo siento que la mayoría de películas que a mí me tocó ver, que Eric me recomendó, son muy buenas películas, que tienen muy buena estructura y fundamentos bastante sólidos, y yo respeto mucho ese tipo de cine y lo disfruto. Sin embargo, no soy del tipo de persona que va a buscar este tipo de películas. Yo me dejo guiar más por lo que me gusta ver y lo que me entretiene. Este es cine de calidad, sin embargo no lo consumo mucho, entonces gracias a este reto pude consumirlo y la verdad disfruté bastante hacerlo, así que me pareció un reto bastante interesante y a pesar de que hubieron ahí 2 películas que me hicieron sufrir por la incertidumbre y todo eso, pues la verdad al final son buenas películas y me gustó bastante el reto. Excelente, excelente. ¿Y tú, Eric, cómo sentiste en resumen esta experiencia, este reto de las películas? ¿La pasaste bien? ¿Se cumplió lo que predecimos con tu experiencia, que no ibas a disfrutar esto, que ibas a sufrir? ¿Cómo lo resumirías? Mira, te voy a ser honesto, creo que de las 4 películas que me plantearon, la única, y lo mencioné en las historias, que tuve intenciones de ver
fue directamente No soy un hombre fácil, que al final de alguna manera me terminó gustando. Sin embargo, debo ser honesto, parece un tanto propositivo de mi parte decir lo que voy a decir, a pesar de mi odio hacia las películas que vi, pero creo que es importante que para que conozcamos del cine es necesario ver diferentes tipos de películas, desde las buenas hasta las malas, y generarnos situaciones. Es decir, creo que es importante ver buenas películas, ver muy buenas películas, y encontrar ese equilibrio, porque por ejemplo creo que películas como Catch Me If You Can son películas muy buenas que pueden entretenerte como persona, o películas como Nice Out, y algunas películas que requieren un poco más de atención o de nuestra parte para digerirlas, como directamente, no sé, creo que Love, Simon o No soy un hombre fácil, y que digo que requieren de nosotros no porque sean difíciles de descifrar a nivel de subtexto, sino particularmente porque debemos de enfocarlo en cuáles son los temas principales, o realmente entrar al catálogo de temas que aborda una película. Como experiencia creo que fue bastante traumante para mí. Jexi creo que es una película que realmente vivirá en mi mente, y creo que, como le comenté a Diego, creo que hay 3 películas que para mí son las peores que he visto en toda mi vida, que son Superman Red Son, Cena para tontos, y la tercera es Jexi. Esas son las peores películas que he visto en toda mi vida, y son horribles y no las recomiendo. Pero pues vi cosas interesantes como Love, Simon, que pues podría hasta dedicarle un video en las nuevas secciones que se vienen. No sé, me gustó. Entonces fue una experiencia bastante curiosa, de que obviamente, claramente recomiendo que hagan con sus amigos. Es decir, es más, Diego, yo creo que a Jonathan deberíamos de ponerle unas películas ya, que las vea y que, no sé, que hable sobre esas películas en un futuro, porque creo que es un reto muy interesante. Es decir, poner a retar a los amigos a ver películas con este tipo de juego, creo que puede ser algo interesante, aunque sea que graben historias. Obviamente invitamos a todas las parejas de amigos que lo hagan. Es más, invito a podcasts que hagan este mismo reto, como el de Caja de Películas, que es el Club de los Amargados, de Héctor Portillo y Sergio Muñoz. También quiero taguear de alguna manera, por si lo queremos ver así, al podcast de Yayo y Stretchy, porque están las 2 personas, que creo que son interesantes. Es más, Diego, si tienes una película que quieras que Jonathan vea, que la retes en este momento, do it. Es más, ¿qué te parece, Diego, lo siguiente? De tu lista, rétale, dale 2 a Diego y yo le doy otras 2. ¿Qué te parece, Diego? Pues la verdad me parece interesante. Sin embargo, te voy a ser honesto. Yo la lista que tengo, amigo, la hice pensando en ti. Yo siento que para John tendría que hacer otra, honestamente. Bueno, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Pero ¿crees que tienes alguna que le podrías dar así, a modo de reto a Jonathan? Ahorita, es que me agarraste así como dicen. Me agarraste en curva. Es que una película. Vaya, ¿qué te parece lo siguiente? ¿Qué te parece lo siguiente, Diego? Para que puedas pensar, el próximo podcast, el 27, retamos a John con las 4 películas. Me parece perfecto. Perfecto. 2 cada uno, lo retamos, y que él hable de esas películas o en su canal, o que llegue a nuestro canal. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Ajá. Que nosotros estamos haciendo el reto y no le hemos preguntado a John si está de acuerdo. No, John ya nos retó. O sea, si John nos retó, nosotros podemos retarlo. O sea, no, eso cuéntalo. Eso ya está sobredicho en todo este asunto. Que valga que eso. Okay. Bueno, yo creo que ya una vez hablado sobre estas cosas, es oportuno terminar este podcast número 26. Espero que hayan disfrutado el gran reto de las películas. Espero que se hayan divertido con las constantes imágenes, memes o stickers que hayan creado de nosotros con las historias que subimos. Fue una experiencia particularmente interesante. Obviamente el reto está hacia ustedes. Vean todas esas películas, fórmense su propia opinión. Y pues bueno, no sé, John, ¿cómo te encuentran? ¿A dónde te encuentran?
Me pueden encontrar en todos lados donde haya tecnología. Estoy en todas partes, los estoy observando, pero directamente pueden encontrar mi canal en youtube.com pleca Infotools SV y mi página oficial en Facebook Infotools SV para que puedan obtener contenido muy interesante con respecto a la informática. Y vale recalcar que acepto el reto para que próximo fin de semana puedan retarme con 4 películas. Por supuesto las voy a ver y me parece que va a ser una experiencia interesante, ya que no sé qué tipo de películas me van a sugerir, pero estoy abierto. Ok, Diego, ¿a ti cómo te encuentran en las redes sociales? Claro, en Facebook pueden encontrarme como Diego Carías, en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU. Si tienen algún comentario, sugerencia, algún saludo, alguna canción que quieran dedicar, estamos disponibles. Estamos ahí a todo oídos para servirles. Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Eric Raúl Mar, en Facebook como Eric R. Martínez, en Twitter como de_comics. ¿Debería de homologar eso? Sí, lo voy a hacer, quién sabe. Recuerden que las redes sociales de este podcast son en Instagram como @de_comic podcast, en Facebook como The Comic Podcast y en YouTube como The Comics. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y espero que se la hayan pasado muy bien. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden decirle a la persona que les gusta, y si no pasa eso, pues take it easy. Y no more mutants. Nos escuchamos, espero que se la hayan pasado bien y adiós. Adiós. Hasta la próxima.